Estimados agroescuchas, agronautas y similares, el día de hoy vamos a tratar un tema que está bien complicado, que tenemos varios días peloteándolo, platicándolo y queriendo. Nuestro querido doctor ya tiene ahí un perrillo al lado, lo que lo vieron por acá, pero me parece muy bien. Y están conmigo Claudia Fernández. ¿Cómo estás, Claudia? Pues bien, un poco asustada del tema que vamos a hablar de los microplásticos. Ahora sí que ya no sé qué voy a comer. Todos los días me pregunto ya. Ya vivimos con ellos. Y sí, y a mí me parece muy bien que tengamos a nuestro lado al gran exorcista de los envases endemoniados que están generando los microplásticos Ah, y va a salvar a la humanidad, mi querido doctor Raider. ¿Cómo estás? pues ahora es el primer apodo que me pones que me hace sentir mal, porque la verdad es que como vivo acá todo lo venden lleno de plástico, así que si te refieres a exorcista en el sentido que se llena mi botecito de reciclaje rapidísimo, entonces sí, pero fuera de eso, Pues vamos a darle. Bueno, mi nombre es Tonatio Quiñones. Sean ustedes bienvenidos a Agronauta. Hablemos de microplásticos. Esto es Agronauta. En fin, ya tuvimos la intro, todo esto. Creo que es un tema que no somos expertos, pero tampoco somos neófitos. Y sí somos preocupados porque creo que el tema de los plásticos, independientemente de que se descubrieron hace 2 siglos, y han venido a cambiar a la humanidad y cada vez, pues realmente casi todo está lleno de plásticos, provenientes de hidrocarburos, fueron buenos, fueron malos, y creo que este es un tema que nos está cambiando mucho la percepción de lo que está pasando con el entorno, ¿no? Porque nos dimos cuenta, nos estamos dando cuenta que estamos atascados de plástico en donde creo que no debía de haber. ¿Qué opinan? ¿Quién empieza? le paso el balón a Clau. Pues ahora sí que primero entender qué es un microplástico, ¿no? Porque al menos yo me he encontrado que hay diferencias entre los nanoplásticos, los microplásticos Sí. y luego seguramente habrán visto así de no, pues que si las bolsas son reusables, que no son reusables, ¿no? Y entonces uno se hace bolas, ¿no? ¿Qué es un microplástico? Yo creo que para empezar está bien la definición, ¿no? Al menos lo que encontramos nosotros es que, pues, es cualquier partícula sólida sintética o de matriz polimérica de tamaño comprendido entre 0.001 y 5 milímetros, que tienen formas regulares o irregulares, de origen de fabricación primaria o secundaria, o sea, que pueden ser reciclados, y que sean insolubles en agua. O sea, que se vayan haciendo poco a poco. Seguramente como han visto, ¿no? Si dejan una bolsa de plástico, se va deshaciendo Ujú. poco, se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y no es que desaparezca, simplemente ya no vemos los fragmentos, y ya eso sí es un microplástico. Y yo tengo una pregunta para quien pueda responder la de los dos, porque esto está muy interesante. Yo creo que la primera pregunta es, ¿cómo es que el plástico está en todos lados? ¿Por qué el plástico se ha vuelto el material que utilizamos en todos lados? Y Tona, la otra, cuando estamos platicando el tema, tú empezaste a platicar un poquito del por qué, ¿no? De por qué utilizamos plástico para muchísimos de nuestros procesos, por qué es tan maleable, hablaste un poquito de los polímeros. ¿Crees que puedas contarnos un poquito de ese lado? Sí, yo lo que sé, bueno, realmente primero que fue muy, muy notorio el tema de que en los setentas con los temas de polimerización del petróleo se hicieron más económicos. Y por ejemplo, lo que pasa es que con la degradación del petróleo se obtienen productos muy puros, muy lo que son la materia prima de los polímeros, ¿no? Obtienen los polímeros, los obtienen muy baratos y mucha cantidad y muy abundante. O sea, y además que pues viene un proceso de refinación que es muy sencillo. Ajá. Pues ahí tenemos el componente. Son sencillos, son accesibles y pues obviamente una refinería lo saca en tercera o cuarta etapa y pues ahí salen montones más. Se los pelean las empresas ahorita porque inclusive los contratos para comprar polímeros para hacer plásticos, ya sea de bolsas, tienen muchos niveles. El mundo del plástico es muy complejo. O sea, son dependiendo de qué quieras hacer, si es de el PET, el polietileno de alta densidad, si vas a hacer PVC, PVC hidráulico, o sea, bueno, depende si lo vas a ocupar para, por ejemplo, para aparatos electrónicos, si lo vas a ocupar para componentes y hasta cuestiones quirúrgicas. O sea, Ujú. estamos rodeados de plásticos por todo. Yo no digo que esté mal. Y todos empiezan a llegar, los polímeros no nada más provienen de los hidrocarburos. Lo que pasa es que son los más fáciles pues de trabajar. Inclusive hubo carreras en los setentas de técnicos especialistas en plásticos.
y se dedicaban a eso, o sea, a hacer toda la cadena de plástico. Al final de cuentas, el plástico se calienta y se moldea como lo necesitemos. Se le agregan aditivos, se le agregan cosas que necesitamos. Por ejemplo, si va a estar al exterior, le agregan filtros UV, si va a ser alimenticio, lo hacen más duro. Es un mundo el plástico. Por eso Ujú. mismo ha traído mucho beneficio. Yo no digo que sean tan malos, han traído mucho beneficio, pero creo que ahora, debido a técnicas, por decirse, incompletas de uso, o se desconocía lo que estaba pasando. Por Ujú. ejemplo, los polímeros, ya sea con los rayos ultravioleta o el calor excesivo, el que avisa el tiempo, se empiezan a fragmentar. Ajá. Pues tú, por ejemplo, puedes ver si tienes un plástico viejo que le pega el sol, un coche, cómo se van oscureciendo los plásticos, ¿no? Y no nos habíamos dado cuenta que liberan polvillos, o sea, polvo, o se rompe una botella, ¿quién ha visto un plástico roto, viejo, no? Y se empiezan a generar estas moléculas que muchas veces nosotros decíamos, no es que se degradan, es biodegradable, ¿no? O sí, y esa famosa frase de que este plástico tarda 500 años en deshacerse, ¿no? Pero si le pega el sol y se va degradando, se degrada por medios físicos, químicos, inclusive hasta con el contenido, si pones en un ácido, el ácido lo pone. Y dense cuenta, o sea, de voltear a su alrededor y en todos lados están los plásticos, o sea, en Claro. las botellas, a veces ni donde nos imaginamos. Por ejemplo, las bolsas de las papitas tienen plástico, todo el material, es que no sé, inclusive la chamarra que trae Héctor es Es de plástico. nylon, de plástico, los micrófonos, las computadoras. O sea, sí es un avance de la humanidad, pero creo que tenemos que estar conscientes de que eso tiene un precio, pero nunca pensamos que fuera tan alto, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Totalmente. Y algo que está muy interesante es que ha llegado a tal nivel en nuestro uso del plástico que ya se considera un nuevo tipo de roca. Hay un nuevo tipo de roca sedimentaria que se llama plastiglomerado, como un aglomerado. Hay un tipo de roca sedimentaria que es el aglomerado, y un aglomerado hecho de plásticos es un plastiglomerado. Entonces ya se encuentra en el medio natural, ¿no? Y si existe una roca, y podemos pensar en la arena y en el polvo, como esta roca triturada en muy fino, pues ¿qué podemos esperar de los microplásticos más que la versión de esto, ¿no? Ujú. Pero ahí Sí. está interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de los microplásticos, o sea, se sabe que, por ejemplo, en el caso se habla que por los invernaderos en 1950 se empezó, de hecho, la sustitución del invernadero de vidrio, que era de antes, por la sustitución por plásticos, ¿no? O, sin embargo, cuando hablamos de microplásticos, los primeros estudios que empiezan a hablar de ello, de los efectos, mucho se habla del océano, ¿no? En Pero los poco 70. se habla de dónde viene, ¿no? Que Ujú. tendríamos que tener más efectos, de hecho, en la Tierra, ¿no? Y de hecho hay un estudio muy interesante, dice, ¿por qué es estudiado más en el océano? Si de hecho la cantidad que se le mete al océano es menor, ¿no? Dicen ahí que 21.249 toneladas de microplásticos que se le dan cada año. En cambio, solamente en Estados Unidos y en Europa la cantidad de microplásticos que se han insertado son 107 toneladas. Entonces estamos hablando que estamos metiéndole más microplásticos a los suelos que incluso que a los océanos, y hemos estudiado menos de los efectos dentro de los suelos, ¿no? Y dentro de la vida en Ujú. general. Sí, eso es un tema interesante que estás diciendo. Y yo me acuerdo que he escuchado gente que hace estudios de bacterias que toman los polímeros que se dan de los plásticos y los degradan, ¿no? Pero como le hemos agregado aditivos, algunos no son tan fáciles de metabolizar. Entonces, creo que, y también, por ejemplo, pónganse a pensar, si tú ves una empresa que vende plásticos, que digo que no es que sea bueno o malo, o sea, el uso en invernaderos, en acolchados, todo esto, sino que no estamos midiendo el efecto que tiene. Y a veces creo que, por ejemplo, las bolsas que estamos ocupando, que son biodegradables, siempre te dicen que son biodegradables, pero nunca sabes a ciencia cierta cómo, ni por qué, ni de dónde viene. Se deshacen. Y no solamente es, finalmente los insumos que compramos, sino también, por ejemplo, muchas zonas en México se utilizan aguas tratadas, lodos depurados, y también es una fuente importante de microplásticos ahí. Y eso me lleva a un punto que justamente quería tocar, que es, yo creo que no, ahora estamos con un punto de sal, que a lo mejor por eso se fue al tema oceánico, al medio acuoso, es porque nuestros sistemas de tratamiento actuales, de la mayoría, los más sencillos, los que utilizamos en casi todo, no están preparados para
el tratamiento y la eliminación de cierto tipo de contaminantes, ¿no? Entre ellos los microplásticos. Tenemos el caso de los microcontaminantes, que es como la gran pregunta, es cómo los degradamos, cómo los quitamos. Y una de las realidades de cómo manejar los microcontaminantes ha sido a través de la bioacumulación en plantas que no vamos a utilizar. Y eso yo creo que también es un problema, porque si vemos que los microplásticos están en los medios acuosos, si vemos que están en el suelo en grandes cantidades, pues eso inevitablemente va a llevar a una bioacumulación. Y una bioacumulación, agroescuchas, para los que no estén familiares, conozcan la palabra, no sé hablar, agroescuchas. Es cuando se empieza a acumular dentro de los seres vivos, y cuando un ser vivo come a otro que está acumulando, acumula todavía más. Es por ejemplo, se habla de los peces con el mercurio. Bueno, absorben o comen algo que tiene mercurio, otro pez más grande se come un pececito chiquito que había comido algo con mercurio y lo empieza a guardar. Y lo guardan en el tejido muscular o en la grasa, sobre todo, algo que sea liposoluble, es decir, que se diluye en grasas, suele ser lo que es más bioacumulable. Y eso es lo que suele suceder no necesariamente eso, pero es lo que sucede con los microplásticos. Son bioacumulables, se acumulan en el material biológico. Y todos los efectos que están causando, o sea, porque se Ujú, habla de los efectos y más se han estudiado como en la parte marítima, pero hay ujú. algunos estudios ya en los humanos que son bastante recientes Son y que te horribles. dicen problemas de inflamación, estrés oxidativo, neurotoxicidad, alteración enzimática, inmunodepresión, genotoxicidad, y tú así de, no, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Es cuando detona Infertilidad. el precio que estamos pagando, al respecto. Y el punto que estaba haciendo Tono, o sea, la verdad es que los plásticos, los hidrocarburos han sido el impulso del siglo XX, es la razón por la que nos desarrollamos de la manera que nos desarrollamos. Tenemos grandes avances, tenemos tecnológicos, tenemos la gran impulso de industrializaciones gracias a los hidrocarburos. Por eso se le llama la adicción a los hidrocarburos, ¿no? No solo es la gasolina, sino lo vemos en todo lo que usamos. Los fertilizantes, hasta colorantes para la comida, son hechos de hidrocarburos. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene después? Porque sabemos que ya nos está haciendo daño, porque sabemos que la quema de los hidrocarburos está causando el cambio climático, sabemos que causa una contaminación horrible cuando se tiran sin procesar, y cuando están procesados, también estamos viendo que no solo la infinidad de cosas que mencionó Claudia, sino que también llevan a un término que se llama apoptosis, perdón. Apoptosis. Apoptosis Ujú. es La la muerte cerebral. muerte celular, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los microplásticos cuando se acumulan en seres vivos. Ahora, Tona, yo recuerdo cuando estábamos platicando de esto, tú estabas hablando de algo que si eso no nos da suficiente miedo, tú estabas platicando de un tema sobre los efectos en la fotosíntesis. Sí, es exactamente lo que por ahí nació mi duda. Ya saben, como siempre soy de chismoso en las redes sociales, desde todo el LinkedIn, y me encontré un artículo, bueno, una persona que escribió que dijo que se estaba descubriendo que ya están los nanoplásticos están afectando a las plantas a nivel celular. Y dije: "Ay, a ver si es cierto". Y realmente fue muy interesante porque, pues, empecé a estudiar, bueno, empecé a buscar información y encontré muy poca, porque todavía se tiene así como que es algo que está empezando, pero que, por ejemplo, puede dañar la microbiota del suelo, para empezar, ¿no? O sea, porque ponemos un acolchado, se deshace, cae en el subsuelo, se queda ahí y este plástico se diluye y obviamente esto modifica la estructura del suelo. Eso es primero para empezar, ¿no? Y luego si somos flojos y todo esto no nos levantamos, ¿cómo decir? Algunos plásticos tienen frente y reverso, ajá, por los filtros UV que le ponen. Ujú. Sí, y eso en el buen caso, si compramos un plástico chafa, se va a terminar deshaciendo y ese agregado va a caer al suelo y eso va a provocar que el mismo, eh, imagínense que tienen algo que puede ser dañino, es orgánico, ¿sí? Podría ser degradable por alguien, siempre es que lo degrada alguien, pero ¿quién lo va a degradar? Y está interesante eso de que dices que lo va a degradar a alguien, ¿no? De hecho, hay un estudio que hicieron en Tabasco, sobre microplásticos en huertos, y estudiaron qué estaba pasando con las lombrices, porque, bueno, sabemos que las lombrices están viviendo y son parte de la Y macrofauna son del suelo, ¿no? indicadores de la Y salud. son bien indicadores. Entonces encontraron que donde hay altas porcentajes de microplásticos, no había lombrices. Y lo que estaba pasando es que primero las lombrices evitan los microplásticos, pero después de cierto porcentaje de presencia de microplásticos en el suelo, las lombrices lo empiezan a consumir y entonces empiezan a, bueno, a morirse. Pero además de todo, lo más preocupante es que dicen las lombrices finalmente viven en diferentes estratos del suelo, o sea, no solamente se quedan Ujú. en la parte superficial, sino que incluso están metiendo el microplástico en las partes más profundas del suelo, ¿no? Entonces dices, bueno, estamos tan realmente
Eso es lo que está causando en la macrofauna, ¿no? Del suelo. Claro. Y también ponte a pensar, Claudia, que se liberan ciertas moléculas. Y, o sea, por la misma digestión o degradación del plástico, y se ha descubierto que muchas de esas moléculas que se liberan en algunos papers que revisé son grupos, pues son azufre, nitrilos, o sea, no es nada que pueda ser saludable. Y eso modifica completamente el equilibrio. Sabes que el equilibrio del suelo es complejo, ¿no? Es Ujú. complejo. Sí. Y, por ejemplo, habrá otros microorganismos que podrían ocupar esto para su metabolismo, comérselo, por ejemplo, pseudomonas, ¿no? Que se comen todo lo que hay. Pero después de que se acaba eso, ¿qué sigue? Pues a ver qué se me atraviesa, ¿no? Y ya Claro. somos muchas, y ahí te voy, y se desequilibra el suelo. O sea, y luego, "Ay, ¿por qué no crecen mis plantas? ¿Por qué todas las raíces están mordidas? ¿Por qué no tengo equilibrio microbiano? Ay, ¿te acuerdas de esas cosas que dejaste hace 2 ciclos? Pues ahí están, se deshicieron. Y fíjate que eso es interesante, bueno, yo, porque lo que pasa es también, por ejemplo, en suelos muy alcalinos o muy ácidos, la bolsa se degrada diferente. Y luego estamos agregando, por el fertirriego, estamos agregando sales y estamos agregando ácidos. Eso influye en los microplásticos, que se Claro. generan nanoplásticos. Y se ha visto, que parte del paper que vi, que muchos de los microplásticos o nanoplásticos ingresan a la planta, dañan el xilema, el floema, eso es lo que se está descubriendo, inclusive a nivel vacuolar, o sea, ya sabes, cuestiones fisiológicas. Sí, O sí, sea, sí, muy básicas, muy básicas. estomas, a nivel fotosíntesis está dañando la planta, inclusive hasta estructural de la planta. O sea, No, Y en eso de estructural, por ejemplo, ya hay estudios que dicen, plantas con microplásticos están más contaminadas con cadmio. Eso quiere decir que estamos consumiendo más cadmio, más eh, metales pesados. más metales pesados de lo que deberíamos de hacerlo. y Sí, también lo que estás diciendo, si tiene microplásticos y cosechas esa planta, ¿dónde se va a ir? claro. Sí, sí, sí. No, y les tengo otro pequeño datito que está de miedo, porque ¿cuáles creen que son los principales métodos para absorción de microplásticos en animales? ¿Tracto digestivo? Sí, claro, comerlo es una clásica, ¿no? ¿Cuál otro? Son tres. Ahí tenemos Respiratorio, uno. Inhalarlo. inhalarlos, Y la otra, contacto sangre. directo con la piel. Así los absorbemos, a través de la piel. No, y por ahí también escuché un estudio que quiso encontrar personas libres para hacer un estudio a nivel mundial. Y dices, vamos a buscar quién no tiene microplásticos en la sangre y no encontraron. De hecho, encontraron solamente en un en un ser vivo y es en los fetos, específicamente en los riñones y en los pulmones. Fuera de eso se encontró en todas las partes del ser humano, hasta en fetos antes de nacer, fuera de esos dos órganos. No somos mitad plástico. Y somos mitad Exactamente. Mole ya no Somos va a ser. sintéticos ya. Sí, 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 la mole no va a ser de roca, va a ser de plástico. Oye, Mm, pero entonces, así a ciencia cierta, ¿estamos en un problema o no? Sí, pues sí, o sea, yo diría que incluso para aquellos que dirían: "No, pues no me importa y nada más me importa, por ejemplo, más la parte tal vez productiva". De hecho, se han hecho estudios y dicen que se reduce el peso y la altura y el contenido de clorofila y el crecimiento de las raíces hicieron de una planta que se llama Arabidopsis, que es generalmente la que se usa para hacer estudios, análisis, y entonces dices, pues también entonces a la larga lo que nos va a generar es que vamos a tener menores rendimientos en las producciones agrícolas. y no solo eso, también vamos a ver que los ranchos van a ser afectados porque se ha encontrado, todavía no se ha encontrado, se han hecho suficientes estudios en humanos, pero sí se han hecho varios en animales, que hay una pérdida significativa de fertilidad. Pero Entonces, fíjate también, eso es importante que estás diciendo. Yo tuve la oportunidad de grabar un episodio que va a venir más adelante con el doctor Lightboard, que es un especialista en ese tema. ujú, Manejó dos términos que estoy viendo, que ya no les entendía, ahorita que ya vi ese episodio ya lo entendí. Una es la homeostasis iónica del suelo. O sea, quiere decir que el equilibrio sí, iónico ya del no va a estar suelo equilibrado. se ve completamente modificado por los microplásticos. Y la otra, el transporte de nutrientes esenciales se ve bloqueado o disminuido. El tema no es que lo que estoy entendiendo en esto, y bueno, no soy experto, pero por ejemplo, se empiezan a tener asociaciones de moléculas y Ujú. no estamos entendiendo, o sea, esto se está, hay mucho que estudiar al respecto y creo que sí se me hace un área de que necesitamos más ciencia. ¿Qué va a pasar? Ya planteamos el problema. No sé si falta algún punto que plantear, que ustedes vean. Creo que Podemos seguir hablando de los efectos que se han encontrado para seguir asustando a la gente. sí. Por ejemplo, sabemos que está dañando los huesos. Podríamos hablar de eso, que está dañando los huesos en humanos, tanto así que está causando problemas en la gente que recibe trasplantes de cadera.
¿no? Reemplazos de cadera. Estamos viendo que hay problemas en la reabsorción de huesos, así, cuando se rompen, en la formación ósea, ¿no? Estamos viendo que hay, en general, ya lo mencionó Claudia, pero la genotoxicidad, entonces lo más probable es que lleve a mutaciones no esperadas y a problemas genéticos, un aumento. Entonces, la verdad es que estamos en un problema grave debido a cómo están manejados y hay distintas razones. Obviamente ya saben cómo soy, me voy a meter una de las razones por las que tenemos este problema es en parte porque muchísimo también de lo que se ha hablado de los plásticos sobre su potencial capacidad para ser reciclados, no es cierta. Exacto, eso estoy completamente de acuerdo. No es cierta. Nos dicen que no, si es tipo tal se puede reciclar y no es cierto. Entonces, ha habido muchas mentiras respecto a lo que se puede hacer o no se puede hacer con los plásticos. Se ha mencionado mucho el uso de los plásticos desechables, que nada más sí están por todos lados y todo, Un pero solo quiero uso. nada más pasar por la cadena de valor para que lo escuchas para que pensemos, es un poco ridículo, ¿no? Porque no solo podemos crecer los textiles la mayoría de las veces para nuestras bolsas, pero preferimos sacar desde las entrañas de la tierra un líquido que lleva cientos de miles, hasta millones de años formándose, procesarlo y después hacer una bolsita o un popote, ya que recordamos los Lo usas popotes, 5 segundos. exactamente, y lo tiramos, Y la tortuga. ¿no? Exactamente, y la tortuga está re mal y tenemos islas del tamaño del estado de Texas en el mar. Entonces es un poco ridículo el sistema que hemos utilizado para el uso de este material, porque honestamente para los temas médicos, para los temas de cierto uso de los polímeros, es milagroso el plástico. Ha logrado cosas impresionantes, pero es otra de esas cosas donde a lo mejor hemos sobreexplotado. Pero esto lo voy a decir rápido para que no se oiga tan feo, pero también se ha bloqueado mucho la investigación de De algunas. alternativas. Y también voy a hablar mal de algo que a mí me impresionó mucho. Por ahí vi una empresa que empezó a hacer ropa a partir de plástico, bueno, de cactus, de tequila, de nopal, ¿sí? Ujú. Muy divertida y resultó que todo fue falso. Y eso sí, lo pueden ver por ahí en otro episodio por ahí, empresas, a mí me impresionó mucho. La empresa está, no voy a decir nombre porque la verdad sí me decepcioné muchísimo, que fue descubierta que, según ellos, plástico que iba a revolucionar la moda, elimina el nylon y resultó que es peor. Ujú. Entonces, sí, y yo creo que es algo que al final de cuentas yo creo que nos estamos dando cuenta. O sea, por eso me llamó mucho la atención. Yo creo que voy a dejar el documento en la página de Agronauta para que lo vean. Es de investigación que hicimos, muy interesante de todo lo que significa la fisiología vegetal, cómo se ve afectada por los efectos del microplástico. Creo que es más que todo concientizarnos de que estamos con un problema, ¿no? Y un problema muy severo. Totalmente. Sí, pero yo luego pierdo la esperanza en la humanidad cuando veo TikToks y gente enojándose porque les quitaron los popetes de plástico en el Starbucks, cómo es posible, ¿no? ¿Cómo van a tomar ahora su café, no? Tienen que tomárselo así. Es como que Sí. de repente digo, sí nos merecemos irnos al carajo de repente como humanidad. O sea, lo siento, yo así como que ya. Pero mi coca no sabe igual si no tiene su popote, Clau. Pero es mejor la de botella. La de vidrio. Ay, sí. Y por ejemplo, Sí, sí, eso que sí. estás diciendo, las latas de aluminio tienen un Tienen plástico. recubrimiento de plástico bastante A eso se le dicen los Apenas híbridos. salió un reporte. A eso se les conocen como los híbridos monstruosos, agroescuchas. Son los híbridos de metales con plásticos que hacen que si se pudieran reciclar, que la mayoría de las veces aún así, aunque varios de sus componentes no son reciclables, son imposibles de reciclar porque por ejemplo, las bolsas de las papitas que mencionó Tona, eso es una combinación de metal con plástico. Entonces, para mantener la frescura, para que selle, lo que sea, eso por cómo están mezclados no se puede reciclar, no se puede reutilizar. Ejemplo, las baterías, por cómo están mezclados a un nivel casi básicamente molecular, y esos son uno de los grandes retos pues, de la circularidad, es cómo manejar estos sistemas. Y ni siquiera estamos tocando el tema de los contaminantes que causan como los microplásticos, ¿no? Y los nanoplásticos. Sí, y yo creo que, si ven, o sea, yo me puse a investigar el tema de cómo afecta fisiológicamente a la planta. Toda la planta está jodida con microplásticos. O sea, definitivamente, ya para qué les digo. Se fue demasiado. Me voy a echar documentos. Ay, qué felices estamos en este Sí, episodio, ¿eh? Puras buenas noticias. Oye, exacto. ¿y cuáles son las recomendaciones? Aunque Yo no voy a decir nada, ustedes creo digan que cuáles sí es son las importante lo que recomendaciones. estás diciendo. Creo que es importante. Primero, debería de haber, que casi no hay, un buen proceso de recuperación de plásticos agrícolas, acolchados.
terminando su ciclo agrícola, levantar su plástico y darle una buena disposición. Evitar que se mezcle con el suelo. También evitar que los famosos botes que ocupan de agroquímico, de químico, de eso, estén mucho tiempo en el campo y estén a la intemperie, porque si y les pega el sol, porque el sol y el aire y la sequedad, todo eso los degrada. Esa es otra Ujú. recomendación. Y principalmente meterlos en contenedores. Y aparte que son tóxicos y lo que tienen los mismos componentes que algunos plásticos tienen, la gente que hace agroquímicos ocupen Seguridad recipientes industrial. adecuados, ¿no? Pues el uso también de acolchados naturales, digo, pues si También, vamos a sustituir, digo, podemos sustituirlos desde los acolchados naturales y se van a degradar, pero se van a degradar y van a nutrir a su suelo, entonces ya Eso doble creo que beneficio ahí. sí, totalmente. Y hablando de eso, la verdad es que la malla sombra, conocí un invernadero que hizo algo impresionante, que en vez de utilizar malla sombra, utilizaban maracuyá. sí lo vi, y está muy padre. Usaban maracuyá. Entonces me tocó visitar y esa es una alternativa impresionante y no solo eso, trae beneficios económicos porque ese es un cultivo más que se puede cosechar y vender. Yo vi una malla sombra hecha de cáñamo También, y está que muy es que padre. esas son las originales. Pitaya, Pitaya. Ajá. Y yo creo que, por ejemplo, si es un poco más técnico, una malla sombra hecha de cáñamo puede ser muy obviamente es más difícil de Sí. trabajar, lo que tú quieras, pero al final de cuentas la puedes dejar mucho tiempo ahí y te va a dar el mismo servicio que la de plástico. Obviamente es más cara. Sí, Y pues la clásica alejarse de los plásticos de un solo uso, ¿no? sí, claro. Y también, ¿sabes qué? Compren plásticos adecuados y no se los compren a la productora Patito, o sea, mínimo que sepan de dónde los compraron, ¿no? Y de dónde vienen. Y yo agregaría cuando sea necesario, pero cuando ya de plano digas no tengo de otro. que no hay alternativas, porque también es, pues ya les hablaron de las coberturas, ¿no? Es muy común agarrar y tener las coberturas en las cosechas. Entonces, eso, los empaquetados, la verdad es tratar de cambiar los empaquetados de la comida como negocio si están manejando distribuidoras. Se acostumbra mucho, sobre todo si se está exportando a Estados Unidos, utilizar los empaquetados de plástico. Están los del cartón encerado. En algunos casos es un poco más caro, pero se puede evitar ese tipo de problemas. Y ya estamos a nivel de manejo del Están las negocio. mangueras, es que lo pienso todo el proceso y digo, están mangueras donde hacen los semilleros, Todo, todos los todo. sistemas de irrigación, Sistemas de reacción Estamos de hablando goteo de son sistemas hidropónicos. contaminantes. ay, los sistemas hidropónicos, o sea, Es ya puro plástico, es puro plástico. hay de bambú, es buena opción. Ahí está, de bambú. Yo no sé qué tanto sirva, pero O los chinampas. Regresar a las chinampas. Este era padrísimo. Bueno, pero creo que ya dijimos algo un poco del tema de este episodio. Sí, Aquí también la recomendación es comprar, y sobre todo la gente que hace ciencia, ojalá traiga un poquito de vista hacia ese tema, ¿no? Y se crea una y, política. Ojalá sí, tuviéramos el quórum y la gente nos escuchara, porque sí, la verdad yo quedé muy impactado de lo que está pasando con los microplásticos. claro. de Y hay hecho mucha voluntad política. hay voluntad política y apenas el año pasado se creó un informe, el primer informe en México sobre microplásticos. Entonces ya Ujú. empieza a haber poco a poco más conciencia, pero aún así creo que nos falta muchísimo, ¿no? Realmente, por lo que he estudiado y para ser completamente transparente con ustedes, escuchas, no ha sido muy exhaustivo mi estudio en este tema como para decir no hay remedios, pero está muy atrasado lo que he visto, todavía el tema de la remediación, en el tratamiento de microplásticos. Eh, Aunque sí hay voluntad política, sigue siendo menor a la voluntad en contra. Entonces, la verdad es que hay que también pensar, cuando estamos hablando de potenciales cambios, cuáles son los cambios en política pública que podemos hacer. Y ya sabemos cómo nos ha ido con el tema del manejo de voluntad política en temas petroleros, entonces a ver cómo va con eso. A ver, cómo está el petróleo ahorita, quién sabe, ¿verdad? Ujú. Sí. Ya veremos, esperemos que no nos haga un tercer ojo por los microplásticos y tengamos plantas raras. Malo si necesito lentes para el tercer ojo. Pues si escuchas, este episodio estuvo muy poco fatalista. Si algún investigador, alguna persona quiere participar en este tema, bienvenidos. Ya saben, agronauta.io, ahí nos escuchan. Síganos en redes sociales, denles me gusta. Y pues aquí está Héctor para darnos Para más chistes deprimirnos. malos y sabremos todo. Pues no sé, ¿qué algo más que quieran agregar? No, me gustó, pero Claudia, muchas gracias. Gracias, Héctor. Saludos a todos. Gracias, Hasta Tona. Hasta la próxima, la escuchas. próxima. Bye. Luego Pues si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esa minoría
que apuesta por el conocimiento técnico. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete en YouTube o Spotify o en cualquier plataforma que tengas y déjanos un comentario. Puede ser un aplauso, una crítica o un saludo. Nos encanta leerlos y nos damos cuenta que solamente el 38% de las personas nos están siguiendo. Así es que haz algo por nosotros, dale like y comparte. En Agronauta Podcast creemos que las buenas ideas no solo deben conectarse, deben tener un espacio para crecer, conectar y transformarse. Aquí ayudamos a empresas a mostrar su conocimiento técnico, construir su reputación real y visibilizar su apuesta por la innovación tecnológica. Porque en Agronauta ya hablamos de biotecnología, regeneración y sustentabilidad mucho antes que fuera parte del discurso de siempre. No por algo tenemos ya casi 5 años. ¿Tienes un proyecto? Aquí estamos para ayudarte a contarlo. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Agronauta Podcast. Agricultura, tecnología y sustentabilidad. No se olviden de seguirnos en agronauta.io.